a todos, soy el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net y en este DVD vamos a estar analizando partidas del gran maestro búlgaro Veselin Topalov, que bueno, no necesita mucha presentación, ¿no? Ya sabemos que es un jugador muy fuerte. Y vamos a dejar, ¿no?, que las partidas hablen por sí solas. En esta introducción vamos a ver una partida de Topalov contra Ruslan Ponomariov. Así que bueno, podemos empezar. Las blancas juegan D4. Las negras juegan caballo F6. Las blancas C4 y aquí E6. Como ustedes bien saben, este orden de jugadas empleado por las negras es muy flexible, porque aún no han decidido bien qué jugar, es decir, pueden jugar con D5 y jugar líneas típicas del gambito de dama, pueden intentar jugar con C5 y de esta manera estarían jugando líneas de la Indo-Benoni. Pueden jugar con alfil B4, que sería la Nimzo-India. Aquí, por ejemplo, ¿no? Luego de caballo C3, alfil B4, tenemos la Nimzo-India. Y si las blancas juegan caballo F3, que es lo que han jugado, además de D5, como les contaba, que sería el gambito dama, las negras pueden jugar B6, que es lo que juegan aquí. Esta defensa es la defensa india de dama, que guarda mucha similitud con la defensa Nimzo-India también, ¿no? Las negras siempre están a tiempo de jugar alfil B4 jaque. Con blancas, la mejor manera de combatir la India de dama es jugando G3, porque de esta manera, luego de jugar G3, vamos a luchar por la gran diagonal con blancas. Las negras juegan alfil A6. Y esta es una jugada muy interesante, ¿no? Además de alfil A6, lógicamente la alternativa de las negras sería jugar alfil B7 para luchar, como decíamos, por la gran diagonal. Esto tiene mucho sentido. Pero alfil A6 también, porque atacan el peón de C4 las negras, y lo que van a hacer en realidad es descoordinar el desarrollo de las blancas. Por ejemplo, si las blancas juegan dama C2, la dama ya no está controlando tanto el centro. Las negras intentan castigar, ¿no?, de esta manera. Y si las blancas juegan B3, que es lo que juegan, defendiendo C4, aquí sigue alfil B4 jaque. Y luego de alfil D2, alfil E7. Esta maniobra, ¿no?, que acabamos de ver, alfil A6, seguido de alfil B4 jaque y alfil E7, es un poco, como decía, para incomodar al blanco. El negro no quiere que saquemos el alfil por esta diagonal, por ejemplo. Y aquí tenemos que tapar de alfil, ¿no? Tapar de caballo luce raro. Y al tapar de alfil E7, vemos como hemos perdido algún que otro tiempo con blancas. Y las negras se van a enrocar y continuar con su desarrollo. Entonces, para resumir, esta maniobra del negro es para discoordinar el desarrollo de las blancas. De todas maneras, aquí Topalov juega caballo C3. Creo que en esta posición es muy importante el orden, ¿no?, de jugadas, porque caballo C3 aquí estamos desarrollando, pero también estamos controlando casillas clave en el centro, como E4. De jugar alfil G2, podría ser también, ¿no? No digo que no, pero no creo que juguemos E4 a la siguiente. De eso estamos casi seguros.
Entonces caballo C3 lo que tiene es que es un poco más flexible. Además, fíjense que si dejamos nuestro alfil en F1, en muchas variantes podría ser que estos alfiles no se enfrenten, lo que es interesante. Las negras se enrocan. Podrían intentar jugar C6 también, y aquí veríamos el ejemplo un poco, ¿no?, de las variantes en las cuales el alfil de F1 y el alfil de A6 quedan en contacto, ¿no? Esto es una línea teórica también, con chances para ambos bandos. Hay mucha tensión en el centro. Con blancas tenemos mucho espacio, pero también hay que reconocer que las negras tienen, ¿no?, una posición muy sólida. Por eso nunca termina de estar claro. Aquí luego de E4, D5, bien, esto es un análisis, vamos a seguir con la partida. Vamos a partir luego de alfil B4 jaque, que estábamos por ahí, alfil D2, alfil E7, caballo C3, y aquí las negras simplemente juegan en roque, como no desmereciendo E4, pero sin importarles mucho, ¿no? Topalov juega otra jugada que refuerza un poco, ¿no? Digamos que podemos llegar a jugar E4, pero primero seguimos desarrollando piezas, y además lo que pienso es que cuando juguemos E4 es muy probable que el negro juegue D5. Entonces, si llegamos a abrir la columna C, ¿no?, qué mejor que tener una torre ya en C1 preparada, ¿no?, para atacar. Es bueno siempre estar preparado, ¿no? Las jugadas de profilaxis como torre C1, además de desarrollar, ¿no?, la veo como una jugada profiláctica. Yo creo que está muy bien. Las negras juegan C6. Si juegan D5 inmediatamente, yo creo que podemos comer. Aquí tenemos una muy buena posición con blancas, sólida, ¿no? Además de que podemos progresar con caballo E5 y caballo C6. Como les contaba, ¿no?, la torre en C1 está cumpliendo un muy buen papel, presionando el peón de C7. Realmente me gusta mucho esto para nosotros. Digamos, las negras tendrán sus chances también, pero esta posición luce muy fácil de jugar con blancas, y eso está bueno, ¿no? Aquí Ponomariov juega C6, y como les comentaba antes, la flexibilidad, ¿no?, de haber jugado caballo C3 en lugar de alfil G2 un par de jugadas atrás. Aquí se puede ver porque jugamos C4 y ya se arma, digamos, algún que otro lío en el centro, con tensión, ¿no? Tensión en el centro, y con blancas tenemos que ser cuidadosos. Topalov juega una de las más directas, que es E5, y que tiene mucho sentido porque si nos ponemos a pensar aquí, no nos conviene mucho abrir la posición. Con abrir la posición me refiero, ¿no?, a comer quizás en D5 de esta manera o de esta manera. Se va a abrir mucho la posición y no debemos olvidar que aún tenemos el rey en el medio del tablero. Y no es lo más recomendable, ¿no?, tener el rey en el medio cuando, digamos, se abre la posición, ¿no? Mejor cerrar con E5, y además con E5 estamos ganando mucho espacio, ¿no? Como podemos ver, amenazamos al caballo. Caballo E4, las negras también juegan de manera activa. Intuyo que caballo F7 sigue siendo sólida también, ¿no? Yo jugaría alfil D3, aprovechando que ya, digamos, la diagonal de G2 a 8 no va a estar muy buena. Yo jugaría alfil D3. Otro detalle muy importante, ¿no?, que tendría que comentar aquí es que cuando jugamos E5,
estamos echando al mayor defensor del enroque, ¿no? Que es el caballo de F6. Entonces, si caballo D7, aquí veo que tenemos muchas chances de progresar, ¿no? En lo que es el flanco de rey. Entonces, bien, E5, caballo E4 y aquí alfil D3. Lo que queremos hacer es desalojar este caballo del centro a toda costa. Si comemos ahora mismo estaríamos perdiendo un peón, ¿no? D por E4 nos amenazan el caballo y luego las negras bien podrían comer, ¿no? El peón de D4. Entonces vemos como Topalov juega alfil D3, caballo por C3 y muy interesante la captura de torre, ¿no? No es muy fácil de entender tampoco. Si tomamos de alfil es cierto que nuestro alfil no está haciendo mucho en esta diagonal y no creo que tengamos mucho por aquí, pero el detalle mayor creo es que el alfil en esta diagonal hace mucho más. La torre que esté en C1 o en C3 es como que nos da lo mismo, pero tener el alfil en D2 no nos da igual, es decir, lo preferimos en D2 porque está apoyando un posible ataque en el flanco de rey. De hecho, creo que podríamos incluso sumar alguna jugada como H4, ¿no? Para que la torre de H1 también participe. ¿Qué más? Podría ser también... Veamos... que la torre en C3 esté defendiendo al alfil de D3. Eso es muy interesante también, ¿no? Con algo como C por D5 podrían surgir variantes donde el alfil de A6 quede colgando. Realmente hay muchas alternativas aquí para analizar. Y las negras juegan C5. Interesante. Atacando tanto en C4 como D4. Nosotros tomamos en C5 y las negras toman aquí de peón. Lógicamente, ¿no? Las negras prefieren capturar de peón porque traen un peón lateral al centro. Además de que los peones negros lucen, ¿no? Amenazantes. Tomar de alfil podía ser, pero el alfil está controlando, ¿no? G5. Ahora ya no, quiero decir, ahora tenemos caballo G5, por ejemplo. Podríamos considerar en algunas variantes este tipo de sacrificios también, ¿no? El famoso sacrificio en H7, seguido de caballo G5, ¿no? Y dama H5. Tenemos aquí muchas variantes interesantes para considerar con blancas. No creo que esto sea, ¿no? lo que quieren jugar las negras. Y como les comentaba, H4 puede llegar a servir mucho. Lógicamente aquí con blancas podríamos enrocarnos también, pero lo que pasa es que al enrocarnos, más allá de nuestro rey, ¿no? Que esto podría considerarse una debilidad, pero no creo que el negro pueda hacerla notar. El problema de enroque es que renunciamos un poco al ataque en el flanco de rey y nosotros con blancas queremos atacar, entonces H4 tiene mucho sentido. Las negras juegan H6. Luce una jugada lógica H6, porque con H4 también se potencian, ¿no? Los sacrificios en H7. Y no solo eso, lo más duro sería para las negras ver una jugada como, por ejemplo, caballo G5, ¿no? Que es lo que quieren evitar. Muy interesante de todas maneras el castigo, ¿no? De Topalov aquí jugando alfil B1. H6 probablemente sea una jugada floja por el hecho de que ablanda mucho esta diagonal, ¿no? Además de que H6 podría ser un fácil objetivo
de ataque para las blancas. Como pueden ver, en algún momento podríamos sacrificar en H6 también. Muy pocas piezas se encuentran defendiendo, ¿no?, a lo que es el rey. Entonces esto es muy peligroso. Aquí preparamos, entre otras cosas, dama C2. Y las negras intentan cerrar, ¿no?, la diagonal jugando F5. Hay alternativas, ¿no? Por ejemplo, si se desarrollan de esta manera, ¿qué podría ser, no? Más allá de dama C2, que la veo muy buena, alfil por H6 es aún mejor. Porque ahora, luego de esta variante, no hay manera lógica, ¿no?, de las negras que puedan, digamos, defender el mate. Salvo F5, comemos, sigue el mate, ¿no?, en H7. Y aquí tenemos un ataque muy fuerte. De hecho, aquí con caballo G5 amenazamos dama H8, pasa la torre, en fin, hay muchísimas posibilidades, ¿no? Las negras no pueden escaparse con tan poco, ¿no? Tan pocas piezas defendiendo a su rey y tan poco espacio. Muy sencillo. Una vez que se tiene una buena posición, la táctica va surgiendo sola, ¿no? Si bien tenemos que calcular, todo esto surge porque tenemos una buena posición. Por ejemplo, alfil B1, ¿no?, fue una muy buena jugada que ahora nos permite este tipo de tácticas que estamos jugando. Pero bueno, Ponomariov juega F5 directamente y nosotros, por supuesto, nos aseguramos de que la diagonal se mantenga abierta. Alfil por F6 y dama C2. No perdemos tiempo moviendo la torre. Nos interesa, ¿no?, más que nada acelerar las amenazas, y en este caso ya estamos jugando dama H7 muy pronto. Y las negras juegan D4. Si comen, creo que aquí tenemos muchas opciones, como jugar dama H7 primero, seguido de alfil por C3. Muchísimas amenazas. A ver, sacamos esto aquí. Ahí estamos. Muchísimas amenazas con blancas. También podemos jugar alfil por C3 directamente, que es muy similar porque fíjense que todas nuestras amenazas siguen en pie. Es muy difícil para las negras jugar aquí, más allá de la calidad de más que puedan tener. Todo el material que puedan tener de más está durmiendo en el flanco de dama, ¿no? Y las pocas piezas que podemos tener nosotros están todas participando. Entonces aquí, luego de dama C2, D4, sigue la impresionante jugada, ¿no?, por parte de Topalov, realmente notable, ¿no? Para entenderla habría que analizar otras variantes. Las negras con D4 amenazan nuestra torre. La única jugada que quizás no tengamos que dedicarle mucho tiempo es torre D3, por razones obvias. Estamos cerrando la diagonal de nuestra dama, no tendremos más jaque y cómo seguimos, ¿no? Es antinatural jugar torre D3. Dama H7 podría ser interesante, pero el rey negro se escapa y el alfil de F6 cumple un rol defensivo muy fuerte. Entonces, ahora se entiende mejor caballo G5. Las negras tienen que comer sí o sí, porque si comen la torre en lugar del caballo, ahora dama H7 es mate. Caballo G5 lo que hace básicamente es le saca la casilla F7 al rey de las negras, lo que no es poco, ¿no? Entonces, luego de caballo G5, las negras toman. Si toman de alfil, aquí damos el jaque intermedio. Fíjense cómo nuestra torre también está dispuesta a pasar a la columna F. Y aquí, por más que las negras tengan pieza, además tenemos un ataque demoledor. Podemos continuar con
Dama por G7 en muchas líneas. Alfil G6 también, ¿no? Todo dependiendo, ¿no?, de lo que jueguen las negras, pero lo más probable es que terminen perdiendo material. Entonces volvemos a la posición con caballo G5 y vemos cómo las negras toman. Y muy curioso ver que aquí Topalov toma tranquilamente. Con blancas estamos con pieza de menos, uno se desesperaría, ¿no?, por quizás forzar un poco más los acontecimientos de esta manera. Y creo que aquí con blancas como mínimo tenemos compensación, a pesar de la pieza de menos. Pero vamos a ver que la jugada empleada por Topalov es muy buena. Simplemente H por G5. Las negras no encuentran nada mejor que comer la torre, y que de hecho cada vez tenemos menos piezas con blancas. Aquí las blancas juegan alfil F4. Realmente notable, ¿no?, jugar una jugada tranquila aquí como peón por peón y luego de D por C3 simplemente mover el alfil. Realmente es difícil de creer, con tanto material de menos, jugar una jugada tranquila. La jugada que parece ganar en el acto es torre H8. Aquí. Porque si rey por, lógicamente hacemos dama H7, que es mate. Pero las negras pueden escaparse y se podría producir una partida, digamos una línea similar a la que fue en la partida. Pero vamos a ver que alfil F4 va a resultar incluso un poco mejor. De momento no hay muchas jugadas para las negras y sigue en pie, ¿no?, la idea de torre H8. Aquí Ponomariov decide jugar rey F7, ya huyendo con su rey. Si las negras juegan alfil aquí, repito, todo su material durmiendo en el ala dama, podemos jugar dama G6 para asegurarnos de que no se escape, y juegue lo que juegue, jugaremos torre H8 la siguiente, seguido de mate. Y aquí, lógicamente, lo atrapamos. Muy interesante este dama G6, ¿no? Y no puede parar torre H8. Y si alfil por G5, por ejemplo, surgen los temas de antes, ¿no? Con torre H8 no puede comer, por dama H7 mate y a rey aquí. Ahora sí, ¿no? Vamos a recuperar mucho material y vamos a terminar ganando material después. Se nota, ¿no?, que a las negras les faltan piezas defensoras en el enroque. Así que bueno, luego de D por C3, alfil F4, muy fuerte. Las negras deciden escaparse y nosotros aprovechamos para entrar en su posición con un jaque, ganando tiempo. Jaque también. Las negras toman de torre. Tomar de peón no es de mucha ayuda, ¿no? Creo que es aún peor, porque aquí jugamos torre H7. Fíjense que el rey de las negras no se puede escapar. Torre por, comemos, torre F7, alfil G5, ya aquí se está acabando, ¿no?, el contrajuego de las negras. Rey D6 es única. Si las negras pisan la primera fila, nosotros tenemos torre H8, ¿no?, que está absolutamente ganando ahí. Rey D6, dama por F7, dama por G5 y torre H7. Lo interesante aquí es ver cómo con blancas aún seguimos tomando o teniendo algún mínimo riesgo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero también es fácil de ver que escapamos, ¿no?, de los jaques. Aquí este jaque tampoco ayuda mucho. Nuestro rey puede ir a F3 y luego se esconde en G2. No hay más jaques para las negras, por lo que su contrajuego también se acaba, ¿no? Entonces, dama E5 jaque, rey F1, rey C6. Las negras están a un paso, ¿no?, de, digamos, esconderse con su rey en alguna parte. Y dama C7 sería mate.
pero claro, su dama está en E5. Entonces las blancas de a poco van a intentar hacerlo bien. Con esta maniobra, estos pequeños jaques, nos aseguramos de que el rey no se vaya a A5. Y lo mismo de antes, ¿no? Sería mate, dama C7, pero su dama en E5 está controlando. Entonces vamos a hacer que esa dama quede sobrecargada a la defensa de E4 y C7. Y luego de dama por C7, por E4, jugamos dama C7, que es mate. Realmente una introducción, ¿no? Una partida muy agresiva que habla un poco, ¿no? De lo que es el estilo de Topalov, que es un jugador universal, ¿no? Que se adapta a cada tipo de posición, pero digamos es reconocido, ¿no? Por este tipo de partidas brillantes contra jugadores muy fuertes y jugando, ¿no? De manera muy agresiva, con una iniciativa, ¿no? Con blancas. Así que espero que hayan podido disfrutar de este ejemplo y vamos a seguir analizando en los próximos. Gracias.